este año sí. Este año sí. ¿Sí qué? Bueno, vamos a ver de qué se trata. Este año sí. Bueno, esperemos que suban los niños. Les damos un aplauso también a nuestros niños. Esperamos que como el mensaje este año sea el año de crecimiento, de multiplicación también con los ministerios, con los niños, con los jóvenes. Amén. Con los sugieres, con cada área de ministerio en la iglesia. Bien, entonces comienzo diciéndoles que según estudios, solo el 8% de las personas que hacen un propósito al comienzo de cada año, solo el 8% logran cumplir ese propósito. El 92% restante se queda solo en intenciones únicamente. Y yo quiero hacerle la pregunta hoy, ¿de qué lado estás? ¿De ese 8% o de ese 92%? Ahí, no me responda, sino usted mismo piense, según las experiencias de estos años pasados, ¿cuál ha sido su experiencia? Si piensa en este momento, si hace memoria y dice, me he propuesto a comienzos de cada año esto, ¿lo logré o no lo logré? Si somos de ese, pongamos a la derecha el 8% y pongamos a la izquierda ese 92%. ¿Cierto que es abrumador la mayoría de las personas que no logran alcanzar sus resoluciones o propósitos de año nuevo? Pero Dios no quiere que estemos en ese 92%, Dios quiere que estemos en ese 8%, y aún de ese 8% hay un 2% que logran la excelencia, que logran alcanzar algo poderoso para sus vidas. Y es que en los nuevos comienzos, es decir, a comienzo de cada año, hasta el día del cumpleaños o a veces al comienzo de cada semana, la gente, muchas personas están como con esa motivación y dicen, bueno, el año pasado fue el año pasado, ahora este año sí, ¿sí? Este año sí voy a adelgazar, este año sí voy a emprender, voy a comenzar ese negocio, este año sí me voy a consagrar a Dios, este año sí voy a lograr este objetivo. Es fácil, ¿cierto? Como que uno está diciendo, como que pareciera que al comienzo de un nuevo año, o sea, todo sí se puede, para muchas personas, no para todos. Y tal vez tenías la intención de dejar de fumar o dejar alguna adicción, alguna situación que es como un parásito que le está robando su alegría, le está robando la energía, le está robando la paz de su hogar, la tranquilidad, ¿sí? Pero se quedó solo en deseos. Ahora con el nuevo año por delante es muy posible que digas, ese era el viejo yo, pero ahora soy un nuevo yo diferente. Tal vez esté diciendo, ahora sí voy a llevarme bien con mi suegra, ¿sí? Como Shakira, que le dice cantando a Piqué, me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda. No sé cuál sea el propósito suyo, ¿sí? Pero para que se logren los propósitos no se pueden quedar solo en deseos, hay que esforzarse, hay que dar más que el 92% de las personas. Es decir, no podemos seguir para donde va la mayoría, sino que tenemos que hacer cosas diferentes. Amén. Así que dígale al que está a su lado, haz algo diferente. Bueno, yo quiero compartirle 5 puntos. He organizado mi mensaje hoy en 5 puntos sobre puntos importantes que están en la Biblia, en la palabra de Dios, pero que también han sido como que la ciencia también dice, mira, si sigues estos 5 puntos vas a lograr tus propósitos de año nuevo. Y el primer punto es,
sea detallado y concreto en lo que se propone hacer. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ser detallado y concreto en lo que quiero lograr, en lo que me propongo. Por ejemplo, no diga frases vagas como voy a orar más este año, ¿sí? Pronto usted dice, uy, este año voy a orar más, este año voy a consagrarme más al Señor. En lugar de eso, diga, oraré en la oficina los días de semana durante mi hora de almuerzo. Mira que ahí está diciendo dónde lo vas a hacer, cuándo lo vas a hacer, ¿cierto? Entonces, cosas concretas como que más o menos especifiquen cuándo, en qué día, a qué hora del día, a qué hora de la semana, dónde lo vas a hacer. Sí, pongo por ejemplo la oración, porque nuestra palabra rema es poner a Dios en primer lugar este año. Ustedes pueden ver ahí, quienes han escuchado la palabra rema, quienes no la han escuchado, le pido que la escuche y que la tome en fe y que ore con ella este año. Y esa palabra rema es pon a Dios en primer lugar. Si ponemos a Dios en primer lugar, todo estará bien. Año 2023, año para poner a Dios en primer lugar. Amén. ¿Cuántos van a poner a Dios en primer lugar? ¿Por qué? Porque Dios dice en primer libro de Samuel capítulo 2, el versículo 30, dice, honraré a los que me honran y despreciaré a los que me menosprecian. Tremendo, ¿cierto? Tremendo, porque hay personas que piensan que Dios es un viejito bonachón, gordiflón, barrigón, que Él es solo paz y amor, paz y amor. Pero resulta que Dios dice, yo soy amor, pero también hay un momento en que dice Dios, quien me desprecia, yo también, ¿qué? Le menospreciaré. Y qué tremendo es ser uno menospreciado por Dios. Yo no quiero estar en ese lugar. Queremos estar en el lugar de ser honrados por el Señor, porque el que es honrado por Dios tiene el favor de Dios sobre su vida, tiene la gracia de Dios, tiene la bendición de Dios sobre su vida. Todo el que honra a Dios, el que pone a Dios en primer lugar, no solo de palabra, sino en las acciones, esa persona será bendecida. Dios lo dice, honraré a los que me honran y despreciaré a los que me menosprecian. Por eso es que hay que enseñar la palabra, porque no todo es solo paz y amor, sino también compromiso, entrega, amén. Porque cuando uno también ama a alguien, cuando uno se enamora, cuando uno se casa, todo no es paz y amor, sino esfuerzo, compromiso, entrega. Es decir, que yo demuestro con mis acciones que amo a esa persona con la cual me casé, con la cual estoy compartiendo mi vida, ¿cierto? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Así es. También en Lucas capítulo 12, el versículo 31, dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y Él les dará todo lo que necesitan. Entonces, ese es el mensaje del Señor, para poner a Dios en primer lugar en este año 2023. Busquemos a Dios, pongamos a Dios, el reino de Dios primero que todo lo demás, y seguro el Señor concederá las peticiones de tu corazón. El Señor te llenará de alegrías, de sorpresas agradables. ¿Por qué? Porque Dios dice, mi hijo me ha puesto en primer lugar, yo lo voy a sorprender con cosas gratas, con buenas sorpresas. Yo le voy a mostrar mi misericordia y mi bendición. Entonces, sea detallado y concreto en lo que se propone hacer para poner a Dios en primer lugar este año. Sea detallado y concreto en sus finanzas, ¿cierto? ¿Cómo quiere hacer crecer sus finanzas este año? Sea detallado y concreto en su vida familiar, qué quiere lograr en su familia, pero sea detallado primero que todo y concreto en cómo poner a Dios en primer lugar este año. Y yo veo que Daniel nos da un gran ejemplo de esto. Vean, Daniel capítulo 1, el versículo 8 dice, sin embargo, Daniel estaba decidido a no contaminarse. Entonces, hay una resolución, hay una decisión, hay un propósito.
Y Daniel era un muchacho, un joven, tal vez podría tener 19 o 20 años, tendría Daniel, jovencito. O tal vez 17 años. Pero cuando Daniel es llevado cautivo a Babilonia, a pesar de que estaba lejos de su tierra, a pesar de que la ciudad de su pueblo, su pueblo había caído en desgracia, Daniel no pierde la fe. Al contrario, Daniel entiende que lo que le ha pasado es por no poner a Dios en primer lugar, y Daniel dice: me decido a no contaminarme, me decido a ser santo para mi Dios. Y entonces dice, Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey. Le pidió permiso al jefe del Estado Mayor para no comer esos alimentos inaceptables. Según su fe, los judíos no comían cerdo, no comían la comida sacrificada a otros dioses. Eso era inmundo. Por lo tanto, Daniel se propone no contaminarse, ¿cierto? Y en el capítulo 6 de Daniel, el versículo 5, dice que finalmente llegaron a la siguiente conclusión: nuestra única posibilidad de encontrar algún motivo para acusar a Daniel será en relación con las normas de su religión. Entonces, como Dios empezó a bendecir a Daniel y a sus amigos y empezaron a prosperar económicamente, empezaron a tener ascensos dentro del reino, y empezó la envidia, y los que estaban envidiando a Daniel porque él iba en ascenso, dijeron: tenemos que hacer algo para ponerle una zancadilla a este Daniel y para hacerlo caer en su carrera que va hacia la cima. Tenemos que hacer algo. Y buscaron, ¿no?, algún vicio, buscaron alguna corrupción que hubiese en Daniel, en la administración de los recursos del reino, porque estaba en un puesto de gobierno Daniel, y no lo encontraron. Entonces dijeron: la única forma que tenemos de hallar algo contra él es en relación con las normas de su religión. Entonces, es decir, que donde tenemos que ser radicales es en relación a las normas espirituales que debemos tener en nuestra relación con Dios. Amén. Hay cosas en las que podemos ser flexibles, pero yo le pido, le digo de parte de Dios hoy, en cuanto a su relación con Dios, su compromiso con Dios, su fidelidad a Dios, no negocie sus principios. Y Daniel era un hombre que en sus normas era radical con Dios. La invitación de Dios para este año es: seamos radicales en lo que tenemos que ser radicales. El versículo 10 dice: sin embargo, cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, fue a su casa y se arrodilló como de costumbre en la habitación de la planta alta, con las ventanas abiertas que se orientaban hacia Jerusalén. Oraba 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho, dando gracias a su Dios. Entonces notemos cómo Daniel es concreto y específico. Donde oraba, dice, se arrodillaba como de costumbre en la habitación de la planta alta. Tenía el lugar. ¿Qué hacía? Se arrodillaba, abría las ventanas que daban hacia Jerusalén, oraba 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho, dando gracias a Dios. Es decir, que Daniel era concreto, ¿sí? Y ese es el consejo, el primer consejo hoy: sea concreto en sus propósitos. Es decir, no haga afirmaciones vagas, porque se queda solo en eso, en deseos. Pero sí es concreto: voy a hacer la oración, como en mi casa hay muchas personas, entonces ya sé, hay una hora donde yo estoy solito, hay una hora donde puedo ir, al patio de la casa, puedo ir en la oficina o en el taller, no sé, después del almuerzo tengo un tiempito, pues ese tiempo yo voy a orar, ¿cierto? Entonces usted se anticipa, es concreto qué día, qué hora del día, y así las cosas van a ser más realizables. Y aquí encontramos a Daniel. Daniel era un hombre de oración. Entonces el edicto que los enemigos de Daniel habían hecho que el rey firmara era que nadie pudiera orar durante un mes. Solo podían adorar al rey o hacerle una petición al rey. Nadie podía orar. Lo que quiere decir, eso me da a entender,
que el enemigo tiene un propósito de que si logra apartar a una persona durante un mes de la oración, la mata espiritualmente. La persona se aparta, muere espiritualmente, ¿sí? Entonces, el propósito era ese, durante un mes que nadie pudiera orar. Daniel dijo, no, qué pena, ahí sí, así tenga que morir, pero mi Dios está en primer lugar, aún que mi propia vida. Eso sí es algo radical, ¿cierto? Y Daniel, como de costumbre, va y abre las ventanas y ellos ya sabían dónde él oraba, a qué hora oraba, ¿cierto? Cuántas veces al día. Y él va y abre la ventana, se arrodilla, levanta sus manos y empieza a alabar a Dios. Y entonces inmediatamente los enemigos lo toman y lo llevan delante del rey. Dice, mira, estaba haciendo lo que tú, rey, firmaste que no se debía hacer, y todo el que haga esto debe morir. Y obligaron prácticamente al rey a llevarlo ¿a dónde? Al foso de los leones, ¿sí? Pero fue radical. Pero Daniel nos enseña a ser concretos en lo que queremos, a poner a Dios en primer lugar aún por encima de nuestra propia vida, porque cuando lo hacemos Dios nos cuida mejor que nosotros mismos. Por eso Jesús dice, el que quiere hallar su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Sí, es decir, cuando la gente quiere gozar de la vida acá y vivir lejos de Dios y solo buscar placeres, buscar dinero, buscar lo que sea para su propia satisfacción lejos de Dios, esa persona está comprometiendo lo más importante, que es la vida eterna, ¿sí? Y eso es lo que dice el Señor. Si nosotros nos negamos a esa vida, adquiriremos la vida mejor. Entonces, poner su plan en calendario, configurar un recordatorio en el celular es algo que también es muy bueno. Entonces, ahí tenemos el celular, usted ponga un recordatorio, hay aplicaciones para recordar, ¿cierto? De tal manera que le ayuden a estar pendiente de cumplir su propósito. La planificación detallada también puede ayudarte a anticipar y a esquivar ofertas. Por ejemplo, siguiendo el ejemplo, si su propósito es orar allá en el taller o allá en la oficina o en el patio de su casa, después de almorzar, que tienes un tiempito antes de comenzar otra vez labores, de reiniciar labores, entonces no te vas a comprometer en otra cosa. De pronto alguien le diga, oiga, después de almuerzo, mira qué tal cosa, ¿por qué no jugamos una partida de ajedrez? ¿Por qué no aquello? Y bueno, chévere, sí, tengo ese tiempo. Pero como uno ya logró hacer un propósito, entonces ya uno puede esquivar esas ofertas porque ya tiene algo programado. Eso es importante, programarlo, planificarlo de tal manera que pueda rechazar otras ofertas que le vayan a quitar el tiempo del Señor. Eso es muy sutil. A veces uno no se da cuenta, tiene muy buen propósito de agradar al Señor, pero lo cogen cuando uno está acostumbrado a decirle a todos sí, ¿cierto? Sí, sí, sí. Y entonces lo cogen las cosas y se le llena la vida de invitaciones, de cosas que tal vez le gustan a uno, pero que no son las importantes de la vida, ¿cierto? Y deja las cosas importantes afuera. Entonces, ese es el primer punto. El segundo punto es aprende como los bebés, con pequeños pasos. ¿Cuál es el primer punto? Sea detallado y concreto. Muy bien. El segundo punto es aprende como los bebés, con pequeños pasos. Esto es muy importante, porque si no lo hacemos, nos vamos a desanimar. Y decimos, no, esto definitivamente no, yo no puedo, yo no nací para esto. Hay gente que viene a la iglesia y dice, no, definitivamente la fe no es para mí, yo no nací para esto. Entonces, cambiar requiere pequeños pasos a lo largo del tiempo. Y vamos a ir a Lucas 22:31, que dice, Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo, pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle. De modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Pedro le dijo, Señor, estoy dispuesto a ir a prisión contigo y aún a morir contigo. Sí, eso es como cuando uno dice, no, este año sí voy a hacer ejercicio. Sí, este año sí voy a estudiar. Este año voy a hacer la dieta.
Y entonces Simón también dice, Señor, si yo tengo que morir por ti o ir a la cárcel, aquí estoy, Señor. ¿Sí? Entonces, lo que Pedro tenía que haber hecho era dar los pasos del bebé. O sea, no comprometerse a decirle, Señor, yo voy a morir por ti o a la cárcel por ti, sino que tenía que ser obediente al Señor y orar todos los días para que cuando le viniera esta tentación tan tremenda, él pudiera ¿qué? Enfrentarla y así poder lograr lo que él quería, serle fiel al Señor. Entonces uno puede querer muchas cosas, pero uno no es disciplinado en la oración cada día. Viene la tentación y ahí cayó redondito. Y después dice la persona, no, yo no sirvo para esto, yo no puedo. No, es que tienes que empezar como los bebés. Yo me he dado cuenta, tenemos una bebecita de 1.5 años y cuando empezó a caminar se emocionó. ¿Sí? Y estaba toda emocionada y eso en sus primeros pasitos ella caminaba como así. Y después quería salir corriendo. Y cuando lo intentó, pues se cayó. ¿Sí? Porque no era tiempo todavía de correr, era tiempo de ir afirmando sus primeros pasos. Y así es en la vida espiritual. Y así es en todo lo que queremos lograr, en bajar de peso, en ponernos en forma físicamente, ¿cierto? En también lograr vencer una adicción. Si fuma cigarrillo, propóngase, voy a empezar. Este día me voy a fumar menos, el otro día voy a fumar menos, el otro día me voy a fumar menos, hasta que saca ya el vicio. Pero tiene que ir dando unos pasos, ¿cierto? Para poder vencer. Y eso es lo que tenía que hacer Pedro, orar, para que cuando llegara la tentación o el zarandeo del enemigo, hubiera podido actuar como él quería. Y lo que él quería era serle fiel al Señor, no quería fallarle al Señor. Un bebé quisiera salir corriendo, como le decía, pero no, tiene que llevar el proceso, ¿sí? Entonces es todo, en todas las áreas. Por ejemplo, he visto personas que quieren entonces hacer ejercicio. Bueno, este año sí voy a hacer ejercicio, voy a ponerme en forma. ¿Y qué día iba subiendo la vereda del Carmen? Íbamos caminando y cuando vi a un muchacho allá que estaba como ahogado, blanco, estaba transparente, estaba como un papel y claro, pues se le bajó el azúcar, un bajonazo de azúcar, iba en bicicleta y claro, se esforzó más de lo que debía esforzarse, tenía que tener toda, digamos, primero hacer un ejercicio más suave, de una vez no un ejercicio tan fuerte. ¿Y qué pasa? Pues se le baja el azúcar, le da dolor de cabeza, le da temblores y eso pues es un susto muy tremendo y la gente dice, no, nunca más, no, yo no sirvo para esto, yo no nací para hacer ejercicio. Entonces, por eso es que hay que empezar como el bebé, con pequeños pasos hasta que pueda lograr las cosas, ¿cierto? Entonces sí, yo voy haciendo ejercicio en la medida que mi cuerpo lo puede hacer y luego voy creciendo hasta que ya pueda hacer ejercicio más intenso. Y eso aplíquelo a su vida espiritual. Eso aplíquelo al hábito que quiere dejar y si no, se desanima y dice, no, yo no puedo, definitivamente esto yo no puedo. Y le coge rabia, le coge pereza al ejercicio. Entonces es importante, o una persona quiere lograr algo y entonces dice voy a estudiar ahorita que está de moda y que está en boga lo que es el código, la programación, todo esto y que los programadores son los que ahorita tienen los mejores sueldos y los que tienen ofertas. Entonces la persona se va a estudiar, a meterse en el código, a meterse en todo este tipo de cosas y luego le da durante horas y después sale aburrida, no entendí ni no quiero más esto. ¿Por qué? Porque tiene que ir como los bebés, primero y va y descansa y no se va a extenuar ahí, sino que tiene tiempos para descansar, pero firme hasta que lo logre. Así es, mira, esto es una enseñanza que si la tomamos, sé que nos va a ayudar mucho para este año 2023. Si quieres sobresalir en una clase, entonces en un estudio, entonces debe ser como el bebé. Mateo capítulo 26, el versículo 38 al 40 dice, les dijo,
mi alma está destrozada de tanta tristeza, hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba. Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento, sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Luego volvió a los discípulos y los encontró, ¿qué? Dormidos. Le dijo a Pedro, no pudieron velar conmigo, ni siquiera una hora pudieron orar conmigo. El Señor les pidió, ayúdenme en oración porque estoy muy triste. Voy a ir a la muerte, me van a matar, me van a hacer mucho daño. Y estaba el Señor muy triste, muy angustiado. Y le pidió a Pedro y a otros 2 discípulos que lo acompañaran en oración. Pero ¿qué pasó cuando el Señor volvió? Estaban dormidos. Y entonces el Señor le dice, no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora, velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es ¿qué? Débil. O sea, estamos dispuestos espiritualmente a un cambio, estamos dispuestos a consagrarnos, pero nuestra naturaleza pecaminosa es débil, nuestro cuerpo es débil. Entonces el domingo quiero dormir hasta tarde y ya no alcancé a ir a la iglesia. Y Dios en primer lugar. o tal vez mi carne, mi cuerpo lo que quiere es trasnocharme, me acuesto tarde viendo películas, viendo series y al otro día qué sueño, no puedo levantarme, no hay tiempo para orar, sino levánteme corriendo porque me cogió la tarde, no hubo tiempo de orar. ¿Sí? Y el Señor le había dicho a Pedro, me vas a negar. No, Señor. ¿Cómo se le ocurre, Señor? Si hay que morir por ti, yo muero por ti. ¿Qué es lo que tenía que hacer Pedro? Seguir las instrucciones, orar. Si Pedro hubiera orado, hubiera estado fuerte espiritualmente y no hubiera dicho esas palabrotas cuando lo acusaron. Tú también eres seguidor del Nazareno, ¿no? Y una criada le dijo eso y ya para que le creyeran él empezó a decir palabrotas, empezó a maldecir. ¿Sí? Y luego Pedro se acordó, pero Pedro no había orado, no había hecho los pasos del bebé. Día tras día mi vida de oración, día tras día mi vida devocional, congregarme, recibir la palabra para estar fuerte cuando llegue la tentación. Amén. Y cuando llegue la tentación, entonces estoy fuerte y voy a vencer la tentación. Y luego Pedro se lamenta y llora. Cuando Pedro niega al Señor 3 veces y el Señor Jesús estaba por allá, lo tenían golpeándolo y todo eso, pero el Señor Jesús mira a Pedro y se encuentra la mirada de Pedro con la de Jesús. Y Pedro entiende y Pedro sale a llorar amargamente, porque eso es lo que nos queda cuando no damos los pasos que debemos dar y cuando somos muy confiados en nosotros mismos. Tenemos es que seguir las instrucciones del Señor. Así conservaremos nuestro hogar como esposos, seremos fieles a nuestra esposa, como esposas fieles. Así conservaremos lo más preciado que tenemos. ¿Por qué? Porque damos los pasos día tras día y seremos guardados y protegidos cuando vengan las tentaciones, cuando el enemigo quiera destruir lo más preciado que tenemos. ¿Por qué? Porque nos hemos ejercitado espiritualmente. ¿Cuántos reciben esta palabra hoy? Amén. Entonces, tercer punto, asócielo con algo divertido. Es decir, lo que se propone hacer, asócielo con algo agradable. Por ejemplo, hacer ejercicio no es tan agradable. Ya después de que una persona crea el hábito y todo, ya y eso fluye las hormonas en el cuerpo, ¿cierto? Y entonces hay algo que sucede en el cerebro, en el cuerpo y la persona se siente revitalizada en el ejercicio, pero eso ya cuando la persona logra crear esos hábitos. Pero al principio, uy, qué pereza, no, qué pereza. Entonces asócielo con algo agradable. Si orar, de pronto cuando usted va a orar le da sueño, no, pastor, es que yo voy a orar y me quedo dormido.
Voy a leer la Biblia y me da sueño. Voy a la iglesia y me duermo en la silla, pastor. Entonces, ¿qué? Asocie aquello que de pronto asócielo con algo divertido. Vea, por ejemplo, a David Santiago, mi niño de 9 años, que canta aquí a veces, que da algunos versículos acá, le tenemos como metas que aprenda inglés y que aprenda a tocar el piano, que aprenda el canto. Ahorita digamos que tenemos esas metas. A veces le da pereza, le digo, hijo, a ensayar piano. Ay, papá, no tal cosa. Bueno, hijo, vamos a Duolingo a ver, o vamos a inglés. No, papá, tengo pereza. Pero a él le fascina unos jueguitos en internet que no, pues no son malos, ¿no? Pero que es malo si uno lo deja todo el día con eso, ¿sí? A él le fascinan esos jueguitos. Entonces dije, ya, hijo, miren, todo el día no coge ese celular, porque no es bueno que los niños estén tanto tiempo en pantallas, no es saludable para los ojos, ni para su psicología, ni para lograr las cosas, porque eso es un matatiempos ahí. Entonces le digo, hijo, bueno, va a ensayar piano, ensáyame esta canción, va a ensayar inglés, va a hacer tantas lecciones y esto. Va a ser juicioso. Entonces también él se pone en la casa a organizar, a ayudar, lo podemos organizar, a organizar la habitación, y él es contento, listo, papá, mamá, listo, y organiza. Y entonces, listo, hijo, ahora sí tiene un rato el celular. Y lo hace. Y yo veo que se emociona. Ay, sí, papá, me faltan solo 2 canciones nada más, voy a ensayar estas canciones. Mamá, me falta esto solo de inglés, le dice a la mamá, ¿sí? Le dice la mamá, bueno, hijo, apenas termine, entonces puedes coger el celular. Pero está emocionado, y eso lo aplicamos a lo nuestro. Asociemos que algo que nos gusta, o sea, algo que nos aburre, asociémoslo con algo que es agradable, y verá que va a ser mejor. Hay que buscar cómo disfrutar el acto de perseguir un objetivo. Sí, les cuento otro ejemplo, porque a veces los ejemplos son más claros que la teoría. Para el ejercicio, a veces no tengo tiempo de hacer ejercicio, la verdad, ¿cierto? No, con 3 niños y con todo el trabajo que tenemos, es difícil ir a un gimnasio o siquiera pasar un tiempo acá para hacer ejercicio. Entonces yo logré algo y nos inventamos una bicicleta que yo les mostré acá en una prédica, ¿sí la recuerdan? Con una silla ahí. Entonces yo llevo a Juan Emanuel en la bicicleta al colegio, ¿sí? Pues lo procuro hacer de la manera más segura, y llevo al niño en la bicicleta, y eso es aquí para arriba porque el niño estudia allí en un colegio que se llama Children's School acá en el Buque, y me voy aquí para arriba en la bicicleta, que eso es subiendo, y eso me requiere el ejercicio. Pero hay algo muy agradable, comparto con el niño porque el niño es feliz en la bicicleta, y hago ejercicio, me ahorro lo de la ruta del niño, ¿sí? Aparte también, sacar el carro y dar unas vueltas, por ahí me tocar una cantidad de vueltas con trancones, eso me estresa. En cambio me emociona el ejercicio, la bicicleta. Y aparte de eso, yo les contaba también en un mensaje el año pasado que algunas veces, no todos los días, algunos días en la semana, dejo al niño y sigo en la bicicleta rumbo hacia allá a la montaña, y por allá me meto a un bosque a orar. Y es maravilloso, es emocionante. Yo siento la adrenalina, siento, no sé, toda la química del cuerpo, pero es emocionante. Me subo a esa montaña entre los árboles, y yo allá hay un lugar donde estoy solito, por ahí de vez en cuando pasa una persona, dejo la bicicleta y yo empiezo, me pongo los audífonos, pongo alabanza, levanto las manos, empiezo a alabar a Dios. Mira, es maravilloso. Asocio la oración, asocio el ejercicio, eso, y es maravilloso. Entonces yo quiero darle estos ejemplos. Asocie lo que a usted le da pereza. Si se queda dormido orando, pues párese, no sé, camine mientras está orando, no sé, haga algo,
pero, o asócielo, diga, después de la oración voy a comerme este desayuno agradable, esta fruta deliciosa. No sé, piense usted cómo asocia el ejercicio o eso que no le gusta mucho, que le da pereza, con algo agradable para que usted se motive a hacerlo. Amén. ¿Cuántos sienten que es de bendición esta palabra? Amén. Entonces, vamos en el tercer punto. Vamos para el cuarto punto. Júntate con amigos que tienen el mismo objetivo y que hayan llegado a la meta. Júntese con amigos que tienen el mismo objetivo o que hayan llegado ya a la meta. Esa gente le va a ayudar a lograr lo que usted quiere. ¿Sí? ¿Usted quiere consagrar su vida a Dios? ¿Usted quiere poner a Dios en primer lugar este año? Pues, ¿con quién tiene que juntarse? No con los que lo invitan a tomar y a jugar fútbol y que le queman el tiempo por allá en esas cosas. Tienes que juntarte con gente de la iglesia, congregarse, con gente que le va a ayudar a poner a Dios en primer lugar, con gente que le va a ayudar en su crecimiento espiritual, con gente que le va a motivar a orar, con gente que le va a dar buenos consejos. Con esa gente tiene que juntarse. Sí, la Biblia dice que las malas costumbres corrompen, las malas conversaciones, corrompen las buenas costumbres, y eso viene de las amistades que en lugar de ayudarnos a ir adelante, como que nos jalan hacia atrás, ¿cierto? No nos dejan avanzar. Amigos que comparten su forma de ver la vida y lo acompañan en el camino al cumplimiento de esos objetivos valiosos. Amigos que nos acercan a Dios, amigos que nos dan buenos consejos, de alguna manera nos ayudan a cuidar la salud del hogar, a crecer en las finanzas, a ser mejores esposos, mejores padres, mejores colombianos, que es lo que necesita nuestra nación. Hay muy buenas motivaciones en políticos en Colombia de lograr la paz y de lograr el bien para Colombia, pero miren, lo mejor que podemos hacer cada uno de los colombianos es aportar nuestra parte para que nuestra Colombia sea una Colombia mejor. Amén. Eso es, dale ese aplauso al Señor. Mira, para eso es la iglesia, para lograr en una comunidad, en una familia espiritual, crecer espiritualmente, sentirme en una cobertura espiritual, sentir que tengo amigos, sentir que cuando tengo un problema yo cuento con personas que oran por mí, puedo comentarles, puedo decirles, miren, tengo esta situación, por favor, ayúdame a orar. Claro que sí, vamos a orar contigo, vamos a unirnos en oración. La Biblia dice que la oración de acuerdo es poderosa para lograr objetivos. Amén. Eso es lo que necesitamos. Para eso está la iglesia en la tierra. Satanás está denigrando a la iglesia, y entonces lo que dice el enemigo es que la iglesia es un negocio y que eso es un proselitismo religioso, pero Dios dice que la iglesia la fundó Él. Cristo vino y murió en la cruz y dejó una iglesia y dejó su palabra, porque el ser humano necesita un oasis en medio de este desierto de la vida, y es una familia espiritual, es una iglesia donde oramos, donde recibimos la palabra, donde nos motivamos, donde alabamos al Señor, donde juntos vamos a vencer. Amén. Hechos capítulo 2 versículo 42 dice: todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles. ¿Sí? ¿A qué se dedicaban? A las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Entonces, la iglesia que fundó el Señor Jesús, así. La gente estaba emocionada, estaba contenta, vamos a servir al Señor. Miren, yo quiero servir en la alabanza. No, a mí me gusta servir con los niños, a mí me gusta servir limpiando las sillas, a mí me gusta recibir la gente en la puerta, a mí me gusta orar. Bueno, y entonces la gente estaban todos contentos. ¿Dónde sirvo? ¿Dónde? Yo quiero ser parte de un ministerio para servirle al Señor. Yo me uno, y la gente estaba emocionada y todos unidos, ¿cierto? Que hay madres que están orando por sus hijos, y entonces me uno
a ese grupo de madres que están orando por sus hijos y vamos a clamar por nuestros hijos, nos apoyamos, abrimos el corazón cuando tenemos situaciones de dolor y nos consolamos. Y así, aquí en la iglesia hay un grupo de mujeres así, oran por sus hijos y ellas se consuelan unas a las otras, se dan palabra y se están motivando, porque es muy duro para un padre, una madre, ver a un hijo por mal camino. El miedo que le pase algo, el miedo que se muera sin Dios, es un terrible miedo. Yo creo que para quienes hemos conocido la palabra, Dios mío, que un hijo esté lejos de Dios es muy triste. Quienes realmente amamos al Señor, pues ahí está usted como mamá, como papá, unido a otro grupo, orando y se siente fuerte. Amén. Eso es una bendición. Entonces, el orden de las prioridades es la clave del éxito en la vida. Ordena tus prioridades. Si tus prioridades están, que no sabe cómo están de mal, desorganizadas, entonces no vas a lograr nada, porque el que no sabe para dónde va, ¿cómo es que dice el dicho? El que no sabe lo que quiere, si el que no sabe para dónde va, bueno, esa es así como Cantinflas, esa es la idea. Si usted no sabe qué es lo que quiere, pues no sabe cómo lograr. Amén. ¿Cierto? Tenemos que tener claro, entonces mis prioridades en esa, Dios primero, ¿sí? Por ejemplo, mira, ¿cómo pondrías en orden? Hay una diapositiva que hizo mi esposa por ahí, gracias. Mira, el trabajo, el cónyuge, los hijos, el dinero, tú, la salud, la iglesia, Dios, el descanso, la lipo, el arreglo de las uñas, el cabello, los paseos, las redes sociales, las series. ¿Cómo vas a ordenar eso para que estén en orden sus prioridades? Si se va todo el tiempo pensando en la lipo, Dios queda a un lado. Si se va todo el tiempo pensando en el fútbol, Dios queda a un lado. Si se va todo el tiempo pensando en el arreglo del cabello, las uñas, ¿cierto? Y hay veces que nos puede pasar que hay algo que está en la mente ahí, y nos está quitando el tiempo de lo más importante, ¿cierto? Entonces, ¿cómo organizarías esto en casa, una tarea? ¿Cuál sería el orden? ¿Qué sería primero? ¿Cómo lo organizarías? ¿Cuál sería el orden, la jerarquía, las prioridades correctamente? ¿Cuál sería? Pues bueno, ahí usted piénselo. Sí, yo por ejemplo, un parámetro orientador es poner a Dios primero, luego la familia, la salud y las personas como orientador. Dios primero, luego ¿qué? La familia. Bueno, ahí en la familia va uno también, porque si uno no se cuida, ¿cómo cuida a su familia, cierto? Entonces un parámetro orientador sería Dios primero, ¿cierto? Mi familia, la salud y las personas. Todo lo demás gira en torno a esas prioridades, ¿cierto? Y entonces ahí va a estar correcto. Entonces no se le va a llenar su vida de basura, porque hay muchas cosas que nos ofrecen, que nos quitan, que nos roban el tiempo, sino que usted va a tener pilares fundamentales. Tienes en orden tus prioridades y te va a ir bien. Sea radical con sus prioridades. Si Dios es primero, pues Dios es primero. Si voy a un trabajo que me quite el tiempo para Dios, no me sirve ese trabajo. Tengo la fe que Dios me va a dar un trabajo que sí sea de bendición. Todas mis decisiones van a estar en torno a eso. Yo les decía que cuando el Señor me puso en el corazón fundar la iglesia Misión Rema, esta iglesia, yo estaba, trabajando, estaba en Bogotá, tenía un trabajo, estaba orando por el propósito de Dios. Luego el Señor me trajo a Villavicencio y acá empecé, yo estaba orando ya hacía tiempo, orando, Señor, dame un trabajo donde tenga buenos ingresos y donde tenga tiempo para que en ese tiempo restante que me queda del trabajo yo pueda fundar la iglesia Misión Rema para las naciones. Entonces yo venía orando días por eso al Señor, pidiéndole, Señor, y no, todas las cosas eran difíciles. En Bogotá me pasó unas cosas tremendas, yo se las he contado.
como para desanimarme y decir, no, esto no se puede, definitivamente esto no se puede. Pero yo seguí orando, yo seguí perseverando. Así que el Señor me dio un buen trabajo como psicólogo de salud pública con la gobernación acá, que no, yo no estuve cuando se eligió gobernador, eso fue algo que Dios hizo. Yo no estaba metido en política porque estaba en Bogotá, pero el Señor me trajo aquí y me dio un trabajo como contratista con la gobernación. Y empecé a trabajar y yo lograba mis objetivos por prestación de servicios y lograba mis objetivos y me iba juicioso, tenía que viajar a los municipios a asesorar a las alcaldías en la implementación de la política de salud mental, lograba mis objetivos, trabajaba juicioso 3, 4 días y me venía del municipio y ahí fundé la iglesia en ese tiempo. Tenía buenos ingresos y ahí fundé la iglesia, ¿sí? Entonces, mira, mis decisiones en un trabajo, yo les contaba también que después me salió otro, me quedé sin ese trabajo y me llamaron para otro trabajo, pero tenía que irme por allá como para un municipio como La Uribe. Y eso significaba que yo ya no podía estar con la iglesia, ya había fundado la iglesia, ¿sí? Entonces, ¿qué hago yo? Ya tenían arriendo una casa en el barrio La Esperanza, donde fundé la iglesia. ¿Y qué hago si yo me quedo sin trabajo? ¿Cómo voy a pagar el arriendo? ¿Cómo me voy a sostener? ¿Qué hago, Dios mío? ¿Sí? Pero dije, no, tengo fe, Dios va a hacer algo si me quedé sin trabajo. Me llamaron para ese trabajo y yo dije, muchas gracias a una compañera de trabajo en la gobernación. Le dije, muchas gracias por tenerme en cuenta para ese trabajo con la alcaldía allá en La Uribe, pero no puedo porque tengo algo muy importante acá en Villavicencio y es muy lejos y yo no puedo. Gracias. Y como a los 15 días me llamaron para el mismo trabajo en mejores condiciones todavía, porque tenía que viajar a unos municipios todavía más cercanos. Entonces yo le digo, si pones a Dios en primer lugar, todo lo demás se acomoda. Y si tú tomas las decisiones poniendo a Dios en primer lugar, no tenga miedo, porque Dios te va a defender, te va a prosperar, te va a bendecir, te va a ayudar el Señor. Amén. Así es. Pero si el fútbol, la holgazanería, la comida, el paseo, la lipo, el arreglo de las uñas, el cabello o lo que diga la demás gente es lo que me está llenando la mente, pues entonces eso no me va a dejar poner a Dios en primer lugar, ¿sí? Quinto punto y terminamos. Recuerda que hay una multa que pagar por quebrantar los propósitos y el orden de las prioridades. Con este punto termino. Así como cuando hay una infracción de tránsito hay que pagar una multa, ¿cierto? Y mucha gente no comete infracción de tránsito solo porque no hay que pagar la multa. Perdón, solo porque hay que pagar una multa si lo hace. Pues entonces pensemos también que si yo tengo ordeno mis prioridades para este año 2023, tengo estos propósitos y infrinjo, digamos, el orden que debo tener, las disciplinas que debo tener, eso me va a costar una multa. ¿Cuál es esa multa? Me voy a sentir culpable, voy a perder tiempo, me voy a decepcionar porque digo, no, la embarré otra vez o no, yo no voy a poder. Entonces, cuando yo tengo en mente eso, cuando me llega la tentación digo, uy, no voy a hacer esto porque después me voy a sentir mal, me voy a sentir culpable. Ahorita puede que sea sabroso comerme este pedazo de torta, pero luego me voy a sentir mal porque, ay, comí lo que no tenía que comer. Bueno, sí, un ejemplo pequeñito, ¿cierto? Entonces, pensemos en que hay que pagar un precio y eso nos va a ayudar también a mantenernos ahí, ¿sí? Es la culpa, la pérdida de tiempo o el deterioro de relaciones importantes cuando uno no sigue las disciplinas. ¿Qué pasa? Si yo no sigo las disciplinas que me pongo para mejorar mi relación de pareja, entonces después me voy a sentir mal, definitivamente la relación, como que no podemos con esta relación. ¿Por qué? Porque yo no sigo las disciplinas para que mi relación funcione bien, ¿sí? Entonces pienso que hay una multa que pagar y que es más terrible que el disfrute que pueda tener con una tentación, por conceder a una tentación. Pagar una multa de sentirme mal, de pelear con mi pareja, de estar mal, no, eso no paga. Entonces piense en eso, piense que hay unas consecuencias.
en cualquier área de la vida. Yo solo le doy unos pequeños ejemplos, ¿sí? El deterioro de relaciones es lo más tremendo cuando, cierto, uno se propone hacer cosas para mejorar su familia, la relación, el ambiente en la familia, y luego quebranta otra vez, como el que dice: mi amor, no, definitivamente este año sí, este año yo no voy a tomar más. Después llega borracho y la esposa con una tristeza profunda, y después una pelea, una decepción. Entonces hay que pensar en todo eso y mirar cómo vamos a cumplir con lo que nos proponemos. Por ejemplo, si uno planeaba acostarse temprano, porque el año pasado usted tenía una costumbre de acostarse tarde y quemar el tiempo, ahora acostarse temprano, pero algún día falló, de pronto el viernes usted se quedó hablando con los amigos, no sé, y falló. Pues, ¿qué le digo? Levántese, no se desanima, no diga como hacen algunos: no, esto ya la embarré, ya para el otro año otra vez intento. No, diga: me voy a levantar otra vez, sí, ahorita fallé, pero voy a intentarlo una vez más hasta que lo logre. Motívate, arriba, fe, ánimo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Puedes fallar, pero no puedes quedarte ahí. Puedes fallar, pero no puedes quedarte ahí. Levántate. El mensaje queda en nuestro canal de YouTube, pero ahorita se quita del aire, pero mañana creo que ya está disponible en nuestro canal el mensaje para que haga recuento de los 5 puntos para lograr los propósitos este año. Y nuestro principal propósito para el 2023 es poner a Dios en primer lugar, y todo estará bien. Si Dios está en primer lugar, no hay lugar para el temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor, y Dios es amor. Amén. Así que ya no me va a gobernar el miedo, la ansiedad, el temor. Ay, ¿qué me va a pasar? ¿Qué será de la vida? Uy, ¿qué será este 2023? Sino que tú vas a estar seguro, porque Dios está en primer lugar y todo estará bien. Así vaya mal el país, así vaya mal el mundo, así haya guerra, así haya pandemia, así los políticos no cumplan lo que prometen, pero Dios sí cumple lo que promete. ¿Cuántos reciben esta palabra? Amén. Póngase de pie, levante sus manos, dígale: Señor, tú eres mi Dios, todo lo puedo, contigo todo lo puedo, Señor. Oh, amado Dios, todo lo puedo contigo, Señor. Puedo vencer esa adicción, puedo vencer ese pecado oculto, puedo, Señor, vencer esa pereza, esa indisciplina que me impide lograr mis propósitos y objetivos. Ayúdame, Señor, a asociar aquello que me es difícil con lo agradable, Señor. Ayúdame, Señor. Levanta tus manos, adora al Señor. Dile: aquí estoy, Señor, perdóname cuando he fallado. A veces, Señor, tengo vergüenza, Señor, de levantar mi rostro a ti, de orar, porque fallo una y otra vez, Señor. Pero gracias porque tú me perdonas, me amas, Señor, y tú me ayudas y me levantas, y yo venceré esos malos hábitos, yo venceré, Dios mío, esas malas costumbres o ese pecado oculto.